les doy la bienvenida y les agradezco mucho estar en este espacio. Espero que se encuentren muy bien. Para Confluencia Solidaria, que es el espacio que convoca, es muy importante la participación de ustedes. Confluencia es una iniciativa que busca la convergencia política de diversas organizaciones, de diversos activismos, en medio de una coyuntura tan particular, ¿verdad?, como la que estamos viviendo actualmente, que es particular políticamente, sanitariamente, socialmente, ¿verdad? Y pues Confluencia lo que hace es organizar es alrededor de diversos ejes. En este caso es el eje de democracia participativa, ciudadanía y rendición de cuentas, el que está pues convocando en primera instancia el espacio de donde surge la idea, pero que pues se extiende a otras personas, ¿verdad?, del foro. Si gustan saber más acerca de este foro, pueden googlear, ¿verdad?, Confluencia Solidaria, y ahí les va a salir la plataforma. Hay un foro virtual, o pueden poner simplemente confluenciasolidaria.org, ahí van a encontrar contactos por si quieren acercarse, conocer un poco más y desde luego aportar a la iniciativa. Mi nombre es Brian Garro, yo colaboro con Confluencia Solidaria como parte de las labores del TCU 590 de kioscos socioambientales, que es fortalecimiento de los procesos de articulación con actores sociales y comunitarios alrededor de conflictos socioambientales. Entrando un poco en materia, el tema del que vamos a hablar hoy, como ya saben, es el de la protesta social en Costa Rica. Nos acompaña la compañera Marcela Zamora Cruz, que es partícipe del Centro Amigos para la Paz y además ha sido parte también del colectivo por el derecho a la protesta social. Es una persona que ha dado un seguimiento importante a todo el tema de la criminalización y pues que está acá para compartir un poco su experiencia y conocimiento al respecto. Así que agradecerle muchísimo y le cedo la palabra. Muchas gracias, Brian. Le decía a Brian, y ya hicimos la prueba, estuvo muy bien el compartir la pantalla. Vamos a ver si nos funciona igual que antes. ¿Verdad? Ahí estamos. Muy ¿Cierto, bien. Brian? Sí. Sí. Ok. La presentación que les voy a dar hoy, sobre todo en la parte teórica, está basada en un artículo que se llama así, Criminalización de la protesta social en Costa Rica, del abogado Juan Armando Navarro Martínez, que es un compañero de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, porque todo este trabajo que les voy a exponer para también hacer como desde un marco teórico hasta lo que ha sucedido en los últimos años, es un trabajo colectivo, ¿verdad? No es un trabajo solo mío y no es solo un trabajo desde el Centro de Amigos para la Paz, sino que han participado la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia Costa Rica y algunos otros más que en diferentes momentos, cuando hay emergencias, ¿verdad? Cuando hay gente que estaba en una manifestación y fue detenida, de pronto me llaman a mí, pero de pronto sale en algún momento Juan Armando Martínez tenía que salir corriendo en la noche, ¿verdad? A buscar a algún detenido, a veces en otros tiempos Gustavo Cabrera también de CERPAC. Le tocaba, hemos aprendido entre todos y todas muchas cosas que antes no conocíamos y por eso les digo, es un trabajo realmente colectivo, pero en particular en la parte teórica, quien más nos ha aportado es Juan Armando Martínez, porque además de que tiene la maestría en Derechos Humanos, ha profundizado más en el tema y ha escrito algunos artículos sobre este tema. En esta aproximación teórica, ¿verdad? Que les quiero presentar, hay un asunto que es el más importante, que hay teóricos como Roberto Gargarella que han podido describir y definir bastante bien el fenómeno. Roberto Gargarella es un profesor argentino que junto con algunos otros han realmente tratado de aproximar el fenómeno. Y esta frase nos gusta mucho porque lo que dice es, en nuestro país, como en otros, el derecho acostumbra a hacer lo que no debe, maltratar a quien debe cuidar, perseguir a quien debe proteger, ignorar a quienes debe mayor atención y sirve a quienes debe controlar. Y este en nuestro país es Argentina, pero si lo vemos, podemos trasladarlo para toda América Latina. Antes de hablarles del opositor, quiero decirles lo siguiente, ¿verdad? En Costa Rica es uno de los países de América Latina más influenciados por el capitalismo.
Somos el que tiene menos identidad latinoamericana y más apertura y aceptación ante el nuevo establishment del deseo capitalista que está en el imaginario de la sociedad burguesa, por supuesto, costarricense. Aspiraciones en llegar a ser más propietarios o propietarias de cuanto se pueda, de ser más norteamericanizados y a la vez menos latinoamericanas y menos latinoamericanos. El nuevo establishment ha conjugado en el Estado y los medios masivos nacionales e internacionales el propiciar en la sociedad capitalista burguesa y pequeño burguesa también, costarricense, la mejor de las condiciones coyunturales para silenciar al opositor, cualquiera que sea. En un mundo donde lo social ya no interesa y donde el individualismo y lo privado son más llamativos, le ha llegado su turno también a la protesta social. Es el momento de silenciarla. Ahora más que antes parece estar dentro de los modos de vida no deseados por la mayoría de la sociedad costarricense. La preocupación por la producción se da silenciando, al que no le deja producir. De manera así, como la competencia siempre ha sido materia de atención por la economía capitalista, ahora silenciarán el Estado y las empresas al opositor. El individualismo y el egoísmo que mueven los principios de sus ideales no permiten al opositor estarles criticando sus actos ni alzar la voz en contra de sus decisiones. Y por eso es importante lo que sigue. ¿Quién es ese opositor? Ese opositor del que estamos hablando. Y finalmente el opositor es el ambientalista, el sindicalista, el migrante, el movimiento estudiantil de secundaria, el universitario, el desempleado, algún académico que al gusto de la burguesía solo enseña algunas tonteras antigobierno, anticapitalismo, antiimperio, la madre jefa de hogar que no tiene los alimentos para sus hijas y sus hijos, el pobre por no ser de clase media y no ser burgués también, ¿verdad? Y llegará el momento en que no hará falta ser marxista, leninista, trotskista, anarquista o simpatizar con el socialismo, sino que hasta el ser socialdemócrata será meritorio de silencio. Y lamentablemente, estos asuntos teóricos los venimos hablando hace yo creo que ya un poco más de 10 años y sin embargo cada vez que presentamos una charla más nos acercamos en ese momento donde como el año pasado se pudo ver que no hacía falta de veras tener ninguna línea ideológica socialista para que el Estado lo considerara un opositor. Todos esos grupos que la nueva criminología contemporánea caracteriza como grupos de riesgo, a quienes se les criminaliza de previo y especial pronunciamiento, ya que esta es la nueva manera que trabaja actualmente el control social. Ahora no hace falta delinquir para ser caracterizado y tratado como delincuente, basta con pertenecer a alguno de estos grupos. Este opositor es un criminal y hay que silenciarlo. Y por eso la puse ahí en la pantalla la frase, porque eso es como muy importante tenerlo claro durante esto que les voy a conversar y que es verdad, es bastante grosero en un país donde consideramos que vivimos en una democracia. Hay que demostrarle, ¿verdad?, a qué se enfrenta y que tenga miedo y que si es necesario no hay que tener tapujos para encarcelarlo y hasta procesarlo judicialmente, normalizando su condición de non gratos. Hay un asunto que cuando hemos trabajado este tema decimos, ¿qué fue lo que sucedió, verdad? ¿Qué pasó hacia los momentos previos del año 2000 en Costa Rica que crearon las condiciones inicialmente policiales para repuntar hacia la criminalización de la protesta social en los años posteriores a la lucha social del Combo ICE, ahora con reformas a la ley y nuevos despachos judiciales expertos en procesos expeditos? Porque en América Latina esto ya sí se observaba, pero ¿qué fue lo que sucedió en este periodo que hizo que cada vez más se fueran creando más leyes y más formas de criminalizar la protesta? ¿Qué pasó con el Combo ICE? El Combo ICE, ¿verdad? Fue luego de la lucha de Alcoa, que fue en los 70, en 1970, el Combo ICE en el mes de marzo del año 2000 fue un nuevo constructor de la articulación del movimiento social costarricense a nivel nacional ante las políticas neoliberales que intentaban privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad. El movimiento se aprovechó de hacer agendas comunes entre el movimiento sindical en apoyo indiscutible del Frente Interno de los Trabajadores del ICE, revivió el movimiento estudiantil, llevó a reforzar los otros grupos sociales
¿verdad? La sociedad civil organizada. Hubo muchas huelgas, bloqueos, marchas multitudinarias. En este caso predominó la movilización en las calles, la huelga, se utilizó mucho el bloqueo de las principales vías públicas como medio de presión. La siguiente lucha, que también tenía características también de este tipo, fue la lucha contra el monopolio concesionario español Riteve en agosto de 2004, que por cierto que está pronto a tener que ser renovado la concesión, y durante varias semanas cercanas al mes de agosto de ese año el país contestó en las calles, también hubo bloqueos, tortuguismo, ¿verdad? En las principales vías y en los muelles. El método de lucha más implementado en ese momento fue el tortuguismo. Sin embargo, es una lucha que pierde el movimiento social. El siguiente momento, ¿verdad? Que hemos, ¿verdad? Nosotros puesto como algo importante fue el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Que con Estados Unidos, que fue concertado mediante un referéndum, que yo creo que los que estamos acá todos recordamos bien, el 7 de octubre de 2007. Al respecto hubo dos aspectos silenciadores de la oposición. El primero se debe a que se permitiera tomar la decisión mediante el mecanismo de la consulta popular o el referéndum, y el segundo es que dicho referéndum haya sido promovido por el mismo gobierno. En el caso de este último, se puede hacer un trabajo base para que la iniciativa fuera popular, y aún mejor para el movimiento de lucha hubiera sido reproducción de un fenómeno semejante al del Combo ICE, es decir, mediante la movilización con las inquietudes de los diferentes grupos de oposición, ¿verdad? Se pudo haber logrado otro tipo de movimiento. El TLC es también una lucha que pierde el movimiento social desde el oficialismo del referéndum, que coartó toda posibilidad de oposición por otros medios de presión. Toda esta descripción de estos momentos de luchas sociales nos muestran que el movimiento social se construye con sus estrategias conforme va pasando y apreciando de las experiencias de lucha. Sobre los métodos de lucha destaca la particularidad del bloqueo de las vías públicas como el principal medio de presión social ante las propuestas del gobierno. Esto marcó la diferencia de la lucha contra la privatización del ICE, ¿verdad? En el Combo ICE con relación a las demás luchas que todas han sido perdidas. El método del bloqueo, ¿verdad? Pasó a ser, me parece aquí me perdí una, no, ahí estoy bien. El método del bloqueo pasó a ser un asunto que había que atender. De la propuesta del gobierno quedó claro que el bloqueo de vías públicas llevó al gobierno a ceder su posición privatizadora en un momento en que el país prácticamente estaba colapsado por tanto bloqueo. Frente a esto, el gobierno ha replanteado los medios de control social y los ha replanteado con estos dos grandes rubros. Uno es la profesionalización de la policía y otra es las reformas al sistema penal costarricense. En cuanto a la profesionalización de la policía, en algún momento en Costa Rica pasamos de tener una policía rudimentaria, sin recursos, ni formación, a tener una policía como la que tenemos hoy, fuertemente armada y capacitada. Se creó la Escuela Nacional de Policía en 1964, ya para 1985 deja de pertenecer a la Guardia Civil. En 1985 deja de ser parte de la Guardia Civil y pasa a ser un programa con presupuesto independiente del Ministerio de Seguridad. Un dato muy importante es el cambio en la estructura e imagen que se da durante el gobierno del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, donde todos recordamos, bueno, los que tenemos cierta edad, ¿verdad? Recordamos, yo creo que más de 40 quizá, tal vez más de 50, recordamos a los policías que eran más policías de barrio, policías que andaban a pie, en una bicicleta, quizá en una moto, que no tenían el equipamiento, que tenían lo que llaman la vara de toro en lugar de la vara policial que ahora manejan y todo el equipamiento que manejan. Ya entrado el gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez, empezamos a ver a la fuerza pública vistiendo uniforme de campaña, color azul, pero muy parecido al del color verde que usa el ejército. Ya tenían pistolas semiautomáticas nuevas, fusiles de guerra M16 nuevos, con chalecos blindados, bastón con agarre horizontal, más vehículos, motos, carros, bicicletas, etcétera, ¿verdad? Hasta helicópteros artillados y con la particularidad, perdón, que ahora estudian más que antes, ¿verdad? Y ahí ahora, en este momento, tenemos una discusión si ahora están estudiando más que antes, porque sí hubo un avance a que llevaran un curso teórico de 9 meses que en los últimos años ha disminuido,
Entonces estamos en esa investigación, viendo a ver hasta dónde ha disminuido eso de que estudiaban más que antes. En la página de internet de Fuerza Pública se puede ver una síntesis de la composición actual de la Escuela Nacional de Policía, vínculos con seguridad privada, seguridad comunitaria y comercial, control de drogas, departamento de armas y explosivos, policía de proximidad, policía canina, policía de la reserva, policía fronteriza, motorizados, los que hacen el patrullaje de la frontera, antimotines, y además de toda la policía que tiene el Ministerio de Justicia, el OIJ y todas las variantes, la policía de tránsito, las policías municipales, más toda la seguridad privada que todos conocemos que ha proliferado durante los últimos años. Antes el país no requería de policías antimotines, ahora, como sabemos, por el contrario, como las protestas son más beligerantes, la represión es mayor, tienen mayor capacidad y este trabajo se apoya en dos importantes reformas, como les decía. La reforma, dos reformas, primero, dos reformas al Código Penal y segundo, la creación de los tribunales de fragancia. En las reformas al sistema penal, esta es una de las más importantes, que es la creación del artículo 256, que ahora creo que va por el 263, pero no estoy segura, no me fijé ahora antes de la charla, porque cuando hay reformas al Código Penal, antes del 256, pues se va corriendo. Era el 256 bis del Código Penal, ¿verdad? En la sección de delitos contra los medios de transporte y comunicaciones. Este es un caso donde dice que en el artículo 263 dice, será reprimido con prisión de 6 a 2 años al que sin crear situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes, tierra, agua y aire en los servicios públicos de comunicación o de sustancias energéticas, ¿verdad? Esa es la reforma penal más contundente que ataca, directamente el derecho de participación política, de la acción coercitiva, eso no sé si lo tengo acá, no, todavía no, es, ¿verdad? Es que ataca directamente el derecho de participación política, ¿verdad? De acción colectiva, criminalizando por medio de la tipificación como delito el derecho directamente ligado a una serie de derechos constitucionales que recuerdan hasta el día de hoy la protección, ¿verdad?, de todos nosotros, como por ejemplo el derecho de asociación, el derecho de reunión y el derecho de manifestación, que está en el artículo 26 de la Constitución, el derecho de libertad de petición, el derecho de libertad de expresión y de opinión, que además de ser protegido por la Constitución Política, también está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho a huelga, ¿verdad? Otras de las reformas que podemos encontrar es estos artículos, que es el famoso artículo que ahora más que nunca desde el 2012 llegó al Valle Central como para quedarse en todas las manifestaciones y el año anterior para quedarse por todo el país, que es el delito de resistencia, que es un delito, ¿verdad? Que ahí está el texto, y es un delito muy impreciso. ¿Qué es la resistencia? Es más como aplicado a cualquier funcionario público, ¿verdad? Que dice, sí, se impondrá prisión de 1 mes a 3 años al que empleara intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o virtud de un deber legal para impedir o obstaculizar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones. Aunque no habla de policía, ¿verdad? De estar hablando de un funcionario público que es un policía, se está usando constantemente contra las personas que se manifiestan, contra los opositores, para aplicarles este artículo. Y más allá, tratan siempre en la carátula, generalmente de todos los expedientes que hemos podido ver, casi todos, incluso algunos desde la época de la lucha contra el RITEVE, viene el delito en la tipificación, o sea, viene quiénes son los imputados, quién es el ofendido, generalmente la policía, y el delito de resistencia. Y más común ahora, resistencia agravada. ¿Cómo se agrava este delito? Y la pena, porque ¿verdad? En el agravamiento del delito viene el agravamiento de la pena, porque resistencia en el 312 lo que dice es que se va a imponer prisión de 1 mes a 3 años a la persona. En el caso del agravante, ¿verdad? Ya la persona va a tener que cumplir de 1 a 5 años, lo que hace que si le dan suficientes años, entonces ya no puede hacer ejecución condicionada de la pena. ¿Y cuáles son las agravantes? Que si el hecho fuera cometido a mano armada,
Dos, si el hecho fuera cometido por dos o más personas, si el autor fuera funcionario público y si el autor agrede a la autoridad. Bueno, entonces, con todas estas tipificaciones, algo que lo estamos enfrentando todos los días, la gente dice, es que yo no cometí ningún delito, yo estaba protestando, el policía llegó, me empujó, y es como muy difícil no hacer algo, y entonces hay que estar como muy entrenado, como dice Mario Villalobos, que es un compañero también de la organización, que dice, levanten las manos y se van tranquilos. Eso hay que estar con un entrenamiento mental realmente para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Un punto donde uno pueda simplemente decir, no voy a hacer absolutamente nada, y aún sin embargo lo van a acusar de este delito, y si tienen posibilidad de grabarlo en el informe policial, pues lo van a grabar. Esto era lo que te decía antes, porque yo pensaba que estaba antes esta parte de la presentación, pero básicamente son cómo las reformas atentan contra el derecho a la participación política y la acción colectiva, y cómo también atenta contra varios de los derechos constitucionales que todos tenemos, que están no solo contenidos en la Constitución, también en los convenios, como el 87 de la OIT o en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que son convenios suscritos y ratificados por el gobierno de Costa Rica. Esta frase nosotros la usamos mucho, ¿verdad? Porque, y Armando la usa mucho, y todos la hemos interiorizado, y es que el derecho a oponerse al mismo derecho debe ser siempre la razón misma del derecho. Por esto es que debe ser considerado el primer derecho, pues un Estado social de derecho que impida dicha libertad atenta contra la democracia y la libertad de los pueblos. ¿Por qué? Porque es como tan importante, ¿por qué se le considera el primer derecho humano? Porque lo que dice Roberto Gargarella es que si no tenemos la posibilidad de oponernos al derecho, entonces no hay posibilidad de cambiar absolutamente nada. ¿Y cómo se cambia? Con la protesta social. O sea, cada vez que protestamos porque consideramos que algo no está bien, que además de que hay necesidades insatisfechas, también debe haber un mecanismo para poder lograr oponerse al derecho. Nosotros no tenemos medios de comunicación. Muchas veces las formas de llegarle a una autoridad política es una protesta en lo que se llama el foro público, que es el foro público, una calle, una plaza, una acera, ¿verdad? Un grupo de personas que deciden manifestar su descontento, y el Estado debería buscar la manera de escucharnos y saber qué es lo que estamos pidiendo, y no usar la policía o meternos en todo este proceso de criminalización de la protesta. El segundo caso de las reformas al sistema, ¿verdad?, que criminalizan, no solo en estas reformas del Código Penal, sino y que ha sido como invisibilizado, ¿verdad? Es muy poca gente la que habla sobre esto, es cuando se crearon los tribunales de flagrancia. Los tribunales de flagrancia se crearon en buena teoría para que fuera más rápido el sistema penal. Entonces, si a una persona que se estaba robando un televisor lo encontraban en la acera de la puerta de la casa con el televisor en la mano, lo agarraban infraganti, ¿verdad?, con el delito, cometiendo el delito, y entonces lo podían llevar a un tribunal de flagrancia donde iba a ser mucho más rápido porque la persona estaba infraganti, ¿verdad? O estaba con la droga, o, ¿verdad? O todas estas cosas, todos estos delitos donde podría la persona que ser encontrada en el delito y procesada inmediatamente. ¿Cuál es el problema de los tribunales de flagrancia? Que los tribunales son mucho más rápidos que penal ordinario, lo que hace que las personas queden en total indefensión, porque es rápido, es ya. Ahora, en la noche los pasan a la fiscalía, y la policía trata de pasarlos a la fiscalía y que los vea un juez, y si el juez considera que necesita una medida cautelar, inmediatamente queda preso, mientras todo el movimiento social que está detrás a veces de una persona corre, ¿verdad?, enloquecida para tratar de lograr, de conseguirle un abogado o alguna persona, ¿verdad?, que no sea solo la defensa pública, o que alguien vaya a ver si se están cumpliendo sus derechos. El gobierno no solo y el Estado encargado de igualar a las personas que ejercen el derecho a la protesta con un delincuente común, ¿verdad?, con el que está robando, sino que también ahora no solo lo iguala en la práctica y cuando está manifestándose, sino que además lo procesa como si fuera un delito común. Esto se enmarca dentro de toda una teoría, pero ahora lo estuve revisando, me parece que que sería como muy largo, que es las políticas de emergencia, ¿verdad? Tanto la reforma al
la reforma policial primero y la reforma al Código Penal y la creación de los tribunales de flagrancia son reacciones con políticas de emergencia del gobierno de turno. Y así ha sido un gobierno tras otro desde Miguel Ángel Rodríguez. La reforma al Código Penal que crea la categoría de resistencia y es creada por Miguel Ángel Rodríguez al final de su gobierno, después de todos los problemas que le creó la lucha contra el convoyismo. Y así, ¿verdad? Podemos ver muchos, ¿verdad? Muchos y muchos otros casos. Y aquí hay una cosa en este tema de las políticas de emergencia que sí les quería mencionar, ¿verdad? Hay dos autores que hablan sobre esto, pero el que más me gusta es Zaffaroni, ¿verdad? Zaffaroni ahora es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dicen que vale aclarar dos sentidos manipulables, ¿verdad? Que los políticos manipulan hábilmente sobre las políticas de emergencia. Uno, hacer ver la emergencia como una necesidad inminente de atender urgencia. Y dos, una situación fáctica de determinado momento que emerge o sobreviene. Y entonces ponen el caso ¿verdad? De un caso de la época romana donde se trata precisamente de crear artículos o leyes para criminalizar a las personas desde la época romana, desde el Estado romano, desde ese momento. Y después de toda esta aproximación teórica, lo que podemos ver también es que en Costa Rica se están presentando de manera sistemática hechos tendientes a criminalizar la protesta por medio, uno, la represión, lo que estamos hablando de la policía, de las manifestaciones públicas, y luego la judicialización y penalización de los activistas por parte del Estado. Como les mencionaba, esto no es así como algo absolutamente nuevo, ya sucedía, ¿verdad? En otras décadas. Lo que pasa es que ahora como que es eso, se ha sistematizado, se ha hecho normal, cada acción que hacemos para poder defendernos, todo el Estado, porque es el Estado, no es la fuerza pública, sino es la fuerza pública desde el Ejecutivo, el Poder Legislativo creando leyes aún, bueno, yo creo que ahora está más claro, después de un año completo de pandemia que vamos a cumplir el próximo 6 de marzo, como también se han creado dentro de este esquema de la política de emergencia, que es la emergencia de la pandemia, se han creado nuevas prácticas desde los tres poderes del Estado, desde el Poder Ejecutivo con la fuerza pública, desde el Poder Legislativo creando leyes adecuadas y el Poder Judicial creando procesos, los fiscales y los jueces, los fiscales que toman los casos y los jueces que condenan a las personas. Dentro de los casos que hemos rescatado básicamente desde la última década, uno de muy emblemático es el caso de Orlando Barrantes, quien estaba era una manifestación en Limón y estaba en un parque, ni siquiera estaba en ese momento, ha sido llevado, ya no recuerdo y no tengo el dato de cuántas veces a juicio, y lo apelan y gana Orlando y vuelven a apelar y entonces vuelve otra vez a juicio, o gana la parte actora, la policía, y regresa una y otra vez. Incluso hace, creo que fue menos de una semana, Orlando anunció que nuevamente vuelve a juicio. La última vez que estuvo en juicio, estuvo incluso preso porque le dictaron medidas cautelares, o sea, la sentencia salió en contra de él y no se esperó a que estuviera en firme para meterlo preso, y estuvo un tiempo preso hasta que después de su abogado, de hacer algunos trámites legales, logró que saliera y que esperara la apelación. Aparentemente ahora ya vuelven otra vez a juicio nuevamente. Este es otro caso que es más o menos del 2010. Estuvieron 5 años en proceso penal también. Era un juicio en Limón por disturbios, ¿verdad? Decía los medios de comunicación. Y fueron 23 personas que fueron a juicio penal. Entre ellas estuvo, ay, ahora acabo de perder el nombre. No lo recuerdo, la verdad. Perdón, o sea, que es una profesora de psicología de la Universidad de Costa Rica actualmente. Las personas salen libres en ese momento, pero Paulina Briones se convierte en la primera mujer condenada en Limón,
que es uno de los titulares de ese momento, y ella no le dieron medida cautelar y no estuvo presa, y luego durante el proceso de casación salió finalmente libre. Estos son los casos del 2010. Para el 2012 es donde ya nos involucramos como organizaciones de derechos humanos a observar más qué era lo que estaba sucediendo, porque comenzamos a constatar esto, que ya era como más común que encontráramos una y otra vez personas que estaban quejando de este abuso durante las protestas. Esta es la marcha Fotocopiando para Estudiar. Fue el 9 de octubre de 2012. Lo que hicieron era una marcha por el derecho a fotocopiar, por una ley, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. Llegan ahí a la Asamblea Legislativa y lo que hacen es eso que pueden ver ahí. La gente se sube en la parte de arriba del techo de la entrada de la Asamblea Legislativa y desde ahí estaban protestando. Aquí, cuando inician la acción no violenta, interviene la policía y al final de toda, o sea, de la trifulca con la policía, queda una persona detenida. Lo detienen más de 24 horas, fue llevado a flagrancia, se puso un habeas corpus que fue resuelto con lugar. El 11 de octubre a las 9 de la noche, este dato lo pusimos porque había gente que ya comenzaba a acompañar. Yo estaba ahí ese día con otros compañeros y compañeras, y ahí llegó el OIJ a identificarnos, a ver qué era lo que estábamos haciendo en el bulevar del primer circuito judicial. Y le dijimos, estamos esperando a un compañero, y entonces comenzaron a acusarnos y a insistirnos, y ahí fue donde comenzamos también a ver que había que tomar medidas cuando íbamos a acompañar, como tener cámaras y grabar lo que estaba sucediendo, o llamar a algún abogado para que nos acompañara. Esta marcha yo creo que es una de las más emblemáticas de los últimos tiempos, la marcha en defensa de la seguridad social, por las consecuencias. Era una marcha de personas, ¿verdad?, de comunidad, que venían a San José, era en defensa de la seguridad social, porque había anunciado recortes en presupuestos en el Hospital de Grecia, en el Hospital de San Ramón y en el Hospital de Nicoya. Gentes de comunidades apoyados por organizaciones y otras personas llegan al frente de la caja, no les reciben el pliego petitorio y la gente se queda ahí un momento, y de pronto, sin mayor provocación, la policía remete. De ese día, quien no se recuerde o no lo conozca, hay muchísima información en internet, ¿verdad? Es una marcha, y me ha sorprendido también porque cuando llegamos a alguna otra situación, de pronto dice, yo estaba ahí, dice alguien, yo estaba ahí, mucha gente estuvo ahí, porque cuando hay esta represión inicial, conforme pasó la tarde y llegó la noche, y llegaron muchas otras personas, sobre todo estudiantes, pero indignados por lo que había sucedido. Ese día hubieron 35 detenidos y 36 detenciones, porque a Luis Alberto Salazar, que lo detuvieron dos veces. Ese día lo detuvieron al mediodía, bueno, alrededor del mediodía en las primeras detenciones, y luego lo vuelven a detener en la noche porque él regresa. ¿Verdad? Todos estos momentos se presentaron varios recursos, pero hubieron 3 recursos que fueron declarados con lugar, donde la Sala Constitucional, los magistrados reconocían el derecho a la manifestación, insistían en que la policía era quien tenía que regular, buscar vías alternas, porque ese es uno de los asuntos. Dicen que es por el derecho a libre tránsito, y el derecho a libre tránsito constitucional no se refiere a carros, se refiere a que uno pueda transitar con libertad por las diferentes partes del país. Y entonces decían que mientras hubiera vías alternas, mientras no se obstaculizara, o sea, completamente, o sea, que no hubiera otra forma de pasar, tenían, ¿verdad?, formas de pasar. En estos procesos solo una persona fue a flagrancia y la sentencia fue libre de todos los cargos. Más de 15 personas fueron al juzgado contravencional. Contravencional yo le digo que es como penal leve, ¿verdad?, porque es como multa, no hay cárcel. Sin embargo, la persona acusada tiene que ir al juzgado con un juez y presentarse, ¿verdad? O sea, es todo un proceso, y mucha gente dice, pero es multa, sí, pero es un proceso, porque además lo notifican, la familia se pregunta qué fue lo que usted hizo para que lo estén o la estén llamando a juicio, pero es todo un tema. Nosotros acompañamos de esos 15 casos y todos salieron libres de todos los cargos. Luego, a penal ordinario fueron llevadas 6 personas,
De esas 6 personas, Luis Salas fue sobreseído por la fiscalía en la etapa preliminar y 5 personas se enfrentaron al juicio penal. Todo el proceso penal duró 5 años y quedaron libres por indubio pro reo. O sea, que eso significa que es que no quedaron libres de todos los cargos, sino por duda. Es indubio pro reo, es que el juez consideró que fue por duda. Porque consideraban que era un tema de justicia, que se supiera que ellos no habían hecho nada. Las personas no pudieron, perdón, no fueron identificadas, inclusive solo, o sea, había muchos que no fueron identificados, y sin embargo el juez considera que eran, ¿verdad? Que quedaban libres por duda, porque no había suficiente prueba, a pesar de que se presentaron videos, se presentaron testigos, todos los 5 llevaron testigos, sin embargo ese fue el resultado. Y eso sí se los quería presentar como 2 noticieros presentan la noticia totalmente diferente ese día. Uno, 5 manifestantes absueltos por zafarrancho frente a la caja en el 2012. Y en el otro, que es un noticiero internacional, absueltos activistas enjuiciados en Costa Rica. Son como 2 enfoques totalmente diferentes para un mismo asunto. Como les decía, fue un juicio sumamente politizado. Se pidieron en las etapas preliminares a la fiscalía, al licenciado Jorge Chavarría, que sobreseyera a las personas. Se hicieron campañas de recolección de firmas o man de cartas de Costa Rica o de otros países. Sin embargo, a pesar de, o sea, eso, como les digo, duró 5 años. O sea, fue en el 2012 y eso fue resolviéndose en el 2017. Y entonces continuaron asuntos. Esto era el 2012, el 2013 era en el gobierno de Laura Chinchilla. Laura Chinchilla acude a La Alajuela y por primera vez en muchos años se acordona todo el sector del Parque Juan Santa María. Había manifestantes y protestas. En algún momento, no cerca del Parque Juan Santa María, sino en una calle hacia el oeste, se arma como algún forcejeo con la valla y termina al final detenido un señor, ¿verdad? Que era un pequeño comerciante y lo detienen. O sea, se arma el zafarrancho, se abre la reja, la policía agarra a una persona, el señor dice, yo nada más estaba ahí. Estaba ahí, ¿verdad? Porque quería ir a protestar, pero iba con su esposa y nosotros tuvimos, no sé, el destino nos puso ahí y lo acompañamos, le conseguimos un abogado voluntario que era Marco Castillo. Se presentó un recurso de habeas corpus que por primera vez desde el 2012 se declaró sin lugar porque la policía en el informe policial dijo que el señor llevaba piedras, aunque él dice que no llevaba piedras y no había más testigos que el informe policial. Entonces el recurso lo declararon sin lugar. Sin embargo, por la acción de la abogada, que al final quedó con defensa pública, se declaró un sobreseimiento. El 2013 fue un año como medio complicado porque perfecto, Brian, ya vi el mensaje. Yo creo que de por sí ya estamos terminando, son los últimos casos. Estos del 2013 fueron como un poquito más complicados. El 2013 también fue el año en que nos visitó el país Barack Obama. Entonces como que habían más medidas todavía de seguridad. Esta marcha del 1 de mayo tiene también como una importancia, ¿verdad? Por las cosas que sucedieron. Era un 1 de mayo normal, ¿verdad? Se hace el desfile del 1 de mayo, al final frente a la asamblea también, que yo ya lo había visto varias veces, se quemó una bandera de Estados Unidos, se arma también un zafarrancho, ¿verdad? Habían varias manifestaciones, hay una intervención de la policía muy bien planificada y tenemos también, constatamos que había conocimiento de la prensa, que la prensa al final cuando están deteniendo a la gente, por ejemplo, van 2 policías con un muchacho que va vestido de rojo y con camiseta roja y entonces el cámara de uno de los medios de comunicación se acerca y le dice, es que no era solo los de negro. Y el muchacho todavía, eso lo tenemos grabado en video, el muchacho se vuelve y le dice, sí, véame, yo voy de rojo, ¿por qué me agarraron a mí? O sea, porque el periodista no, el cámara le pregunta a los policías que si no era solo los de negro, o sea, sí tenían conocimiento. Ahí fueron 12 detenidos
al menos 2 mujeres constatamos que fueron liberadas en el Parque Nacional, 4 personas en el Juzgado Penal de Flagrancia. Ahí hubo un recurso de habeas corpus que también se perdió. Las personas que fueron a los juzgados de flagrancia, 2 fueron acusadas de resistencia agravada al arresto, un acusado de agresión a tercero y resistencia al arresto. El tercero era un camarógrafo de Repretel y un acusado de agresión a funcionario público y portación de explosivos. Y también hubieron personas que fueron a juicio contravencional. Ese día también mucha gente corrió y se refugió en el Centro de Amigos para la Paz, y ahí la policía llegó a, ¿verdad? A intimidar, en realidad a decir que teníamos que dejar que la gente saliera. En el caso de las personas que fueron al juzgado de flagrancia, había muchísima presión porque se estaba hablando de terrorismo, de portación de explosivos, y las familias también, había muchísimo miedo. Entonces, hubo como, las personas fueron forzadas, los jóvenes fueron forzados a declararse culpables. Se hicieron este proceso de conciliación, ellas mismas aceptaron los cargos y quedaron con trabajo comunal, no recuerdo ahora el nombre bien, pero con este tipo de trabajo, y sus expedientes quedaron manchados, ¿verdad? Sus expedientes penales quedaron manchados porque ellos aceptaron los cargos, esa es parte de la conciliación. Y la persona que se le acusaba de haber agredido al tercero, se decía que la cámara la había roto el manifestante, cuando había videos que tenía la chinchilla que se demostraba que así no era. Incluso para ese momento, hay integrantes, o sea, se da este tipo de noticias en Repretel, ¿verdad? Que se dice, se tipifica al que se estaba manifestando, al opositor, como un grupo de anarquistas, ¿verdad? Que fueron identificados por fuerza pública, ¿verdad? Esto es como una especie, según esto, de lanzallamas. Y la prensa libre y la Extra también hicieron este tipo de recuadro, ¿verdad? Estos son los anarquistas del país. Y pusieron un montón de caras de gente que, si ustedes tal vez las ven, a lo mejor reconocen a alguien, algunas gentes conocidas, y todos los tipificaron como anarquistas. En el 2014, ya esto era antito del gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Pobladores de zonas costeras fueron brutalmente reprimidos durante la protesta de Chomes. Incluso tenemos conocimiento, pero no llevamos los casos, entonces solo sabemos que sí sucedió. Fueron personas que fueron llevados también a los tribunales penales. En el 2016, este también caso es más conocido, eran las campesinas y los campesinos de Changuina, de Finca Changuina y Finca Terra, que estaban protestando en el puente, que estaban bloqueando el puente durante algunas semanas hasta que se decide reprimir la protesta de los campesinos por el desalojo. Hubo mucha violencia, ellos sí ganaron el habeas corpus y fueron a juicio también, o sea, ganaron el habeas y también fueron a juicio. El Parque Simón Bolívar, todo esto fue el mismo año, en 2016, hubieron 3 detenidos por protestas en el Simón Bolívar. Aquí hay una variante, y es que no fueron, solo fueron uno llevado a juicio contravencional y otro de los que protestaban más bien puso un juicio por abuso de autoridad contra la policía, y ese juicio está este año para resolverse en el 2020. 2018, este es como bastante conocido. ¿Verdad? Fuerza pública de manera injustificada golpea a estudiantes en los CR, estudiantes que protestaban en el outlet. Cuando ya se estaban retirando, comienzan a ser perseguidos por la policía, terminan dentro de la universidad, y, o sea, se tratan de refugiar a la universidad y la policía se metió a la universidad. Incluso, creo que fue el día siguiente, hubo una gran protesta estudiantil por estos hechos. En el 2000, bueno, pero aquí, digamos, también en el 2018 hubieron personas que tuvieron que ir a procesos, los trataron de meter en flagrancia y al final quedaron los expedientes en investigación para procesos penales. 2019, este es como el hecho más relevante del 2019, porque también durante el 18 y el 19 hubieron muchas otras protestas, pero estos son como los más relevantes por el tema de criminalización de la protesta. Habían estudiantes protestando en San Ramón y en San Pedro por la Universidad de Costa Rica, y todas estas personas todavía están en juicio. También ese mismo anoche, que era un día antes de que se aprobara el presupuesto de la universidad, también en San Ramón
Habían manifestaciones y también ahí hay, creo que son 5 personas todavía en proceso penal. El de San Ramón está detenido porque el abogado interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el famoso delito de bloqueo de vías públicas. Entonces, mientras no se resuelva la acción de inconstitucionalidad, este expediente está detenido. Y este otro expediente todavía está en proceso de investigación. Inclusive este año se dice que tienen preso a una persona que consideran que fue la que quiso incendiar al policía. Y bueno, el 2020 yo les iba a escribir algo más, pero el 2020 es sumamente complicado. O sea, lo empecé, pero el 2020, como todos lo vivimos, lo tenemos más fresco, sabemos que hubieron bloqueos, manifestaciones en San Ramón, en Cañas, yo creo que en Guanacaste también, en varios, Junta de Bangares, pudimos ver cosas que no habíamos visto antes en este 2020. Vimos, por ejemplo, digamos, en Cañas, a un comunicador detenido que cuando fue ahora a juicio el 4 de enero de este año, no aparecieron las pruebas, la fiscalía no convocó a la audiencia preliminar a los testigos. Vimos el caso de Estela Chinchilla también, que el informe policial dice que era karateca, que tiró patadas, que sacó a una persona de la perrera. El caso que también, eso sí, se interpuso, no nosotros, otras personas, un caso por una mujer que fue agredida, creo que fue en la zona de San Carlos, y ganó también el habeas corpus. Sin embargo, en Cañas se detuvieron a personas, a transeúntes, en un operativo por un bloqueo que no existía, y ahí resulta que estas personas fueron a juicio y fueron condenadas, a pesar de que la policía no tenía más pruebas, pero el juez dijo que es que tenían que creerle a la policía, porque ellos les hicieron el proceso muy largo, llevaron muchas veces los testigos de ellos, pero resulta que en un momento dado ya los habían llevado 3 o 4 veces. Hay irregularidades que no hemos podido constatar, pero entonces, aunque algunos testigos se habían declarado, luego les dijeron que ya eso no valía, y bueno, finalmente fueron condenados. Pero el 2020 es un año que hay que como estudiar más. En Cañas, las personas, desde Roberto Jara, que era un comunicador conocido, hasta estas otras personas, nosotros podemos constatar que permanecieron desaparecidas desde su detención en la tarde hasta el día siguiente, como a las 10, 11 de la mañana. Incluso uno de ellos apareció porque la esposa dijo, miren, es que presentaron un habeas corpus por él en la Fiscalía de Cañas. Entonces, donde ella dijo, la funcionaria, la auxiliar, se levantó de su asiento y dijo, vamos a ir a buscarlo, vamos a ver qué pasó. Hasta que ella le presentó y le dijo, mire, y le presentó el teléfono, mire, es que presentaron un habeas por él, se movió. Y también eso se constató con personas detenidas en la Junta de Bangares. Entonces, sí es un proceso, ¿verdad? Que continúa y sigue y sigue. Ahora esto sería de mi parte. Muchas gracias. No, pues agradecerle muchísimo a Marcela por compartirnos esa presentación exhaustiva. Yo creo que podríamos continuar hablando durante horas de un tema tan Sí, horas. importante. Sí, la idea era ahorita poder conversar, escuchar un poco impresiones, comentarios, aportes de las personas que están acá y reflexionar también un poco acerca de las acciones que pudieran tomarse, ¿verdad? Es importante la iniciativa que se ha desarrollado, digamos, desde el colectivo por el derecho a la protesta, seguimiento, algunos observatorios también. Sé que, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Sociales tiene un observatorio, digamos, de acciones de protesta, pero frente a este recrudecimiento, o a ver, no sé si recrudecimiento, porque ha habido, digamos, a lo largo de la historia, mucha criminalización, mucha judicialización, que tal vez no ha sido visibilizada, pero hoy en día se hace como más patente, más cercana, quizás. Entonces es importante, ¿verdad? Reflexionar acerca de cómo abordar esa problemática. Veo que acá hay una mano levantada, así que le cedo la palabra. Dice, hablemos de derechos humanos. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Naila Carvajal, soy activista feminista independiente. Primero que nada, felicitar a Marcela por su trabajo de investigación y acompañamiento en todos estos años. Creo que es un trabajo que desde muchas áreas tenemos que replicar
Y bueno, por mi parte, a mí me gustaría simplemente añadir fuerza a dos elementos que son de gran importancia. Uno de los actores más importantes para el proceso de criminalización y judicialización de los defensores y defensoras y luchadores son los medios de comunicación. No podemos olvidar cuál es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, sean comerciales, sean comunitarios, porque también en San Carlos he visto medios que están totalmente parcializados y han criminalizado hasta solamente a las personas por estar presentes en una manifestación, y tenemos que empezar a abordar eso. También cuál es la persecución que se le están dando a las personas que están haciendo registro libre de los hechos a partir de sus propios productos de teléfono, una iPad, una tablet. Hemos visto que, bueno, se presentó en el año 2020 la criminalización de la chinchilla, partiendo de argumentos falsos, porque no hay otra forma más que decirlo. También el compañero de Guanacaste. Y creo que también con, urge trabajar el tema desde los medios de comunicación, porque con solamente el hecho ya de presentarse en la vía pública con una pancarta, ya te miran como un criminal. Y eso es por todo el trabajo que ha hecho los medios de comunicación en beneficio de estas políticas neoliberales en detrimento de nuestros derechos. Y por otro lado, me gustaría, me llamó mucho la atención cuando Marcela habló sobre la modernización de la policía, el cual sí es un hecho, pero también nos tenemos que preguntar con claridad, ¿es modernización o estamos hablando de militarización de la policía? Entonces creo que son dos aspectos ahí nada más para dejarlos en conversación en el tema. Muchas gracias por el espacio. Pura vida, muchas gracias ahí por el aporte. Sí, bueno, yo cuando estaba al inicio, digamos, antes de iniciar la conversación, yo reflexionaba mucho acerca de el nombre, ¿verdad? Hablamos de criminalización, pero de repente hay como diversos ejes, ¿verdad? Por un lado está la represión directa, digamos, la violencia, la agresividad, digamos, en la forma en la que se interviene, que de fijo ahí se plantea el debate, ¿verdad? De si es solo una modernización, si solo es tecnología, si solo es técnica o si es, digamos, una transformación de la estructura propiamente. Y también de las diversas policías, porque como nos comentaba Marcela, no es solo una policía en abstracto, sino son diversas instituciones con diversas potestades, inclusive legales. Tenemos esa parte de la represión, pero tenemos también la parte de la criminalización como construcción de un enemigo. Al principio, en la pequeña tertulia que teníamos antes de iniciar, se mencionaba, ¿verdad?, como el tema de quién era el enemigo público ahorita, ¿verdad? Yo rastreando así, por ejemplo, en la investigación de Yaguno, José Julián Yaguno, tenemos la construcción de un enemigo ya desde la ley de expulsión de extranjeros en 1894 contra el germen, digamos, anarquista, producto de las migraciones de obreros italianos, obreras italianas, ¿verdad? Posteriormente chilenas, españoles. Luego, el papel del enemigo en la figura, digamos, del comunismo. Pero hoy en día, ¿cuál es ese enemigo, verdad? De repente, sí, el ambientalismo, sí, los feminismos, sí, las comunidades originarias, pero de repente inclusive hasta o sea, no es necesario ni siquiera pensar en un enemigo público tan radical. Hablábamos de la institucionalidad pública, empleados públicos. Entonces, esa construcción, ¿verdad?, del enemigo a reprimir se ha transformado de una forma alarmante. Y por último, la judicialización que efectivamente se ha transformado. Yo recuerdo, no sé, testimonios de personas, ¿verdad?, que uno escucha que inclusive cuando han sido detenidos van diciendo, ¿verdad?, en el carro, cuando van en la patrulla, que hasta los policías mencionan que, bueno, ¿qué ponemos en el informe? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué llenamos, verdad? Y pues cada vez más se ve una agilización, un trabajo más articulado entre policías, jueces, ¿verdad? Y es todo un reto para las personas, ¿verdad?, que simplemente desean hablar o que simplemente desean expresar su descontento, ya sean hasta en la acera de una calle, porque como en el caso
Estela Chinchilla ni siquiera estaba, ni siquiera había empezado la protesta, según entiendo, ¿verdad? Sí, sí. No sé si alguien más quiere participar, comentar. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitar a Marcela por la exposición tan clara y contundente. Y felicitar también al Centro de Amigos por los actos arbitrarios que se vienen cometiendo en nuestro país. Yo pienso bueno, nosotros tal vez los que tenemos un poco más de años, en general la protesta popular siempre fue reprimida y siempre existieron leyes para reprimirla. Recordemos que después del 48, el movimiento sindical fue duramente reprimido, el movimiento campesino, y no digamos los partidos de izquierda que estuvieron ilegalizados hasta 1975. Sí, yo creo que Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que ha manejado muy bien dos elementos. Uno es dos elementos para la dominación, para ejercer el dominio de la sociedad. Uno es la hegemonía ideológica, ¿verdad?, que ejerce el control ideológico, entre los cuales entra, por supuesto, los medios de comunicación colectiva, la educación, etc. Y como un elemento muy importante de esta dominación es que siempre nos hemos creído distintos, ¿verdad? Más democráticos, más cultos, más avanzados que el resto de Centroamérica o que muchos países de América Latina. Entonces, esta ha sido una forma de dominación que yo creo que la vemos también actualmente. Y la otra forma de dominación, lógicamente, ha sido la represión. Es decir, para poder, como decía Marcela, ejercer la reproducción del capital, pues también necesitan ejercer la represión. Y esa represión tiene determinadas características, pienso, cuando se impone el modelo neoliberal con el gobierno de Luis Alberto Monge. En el gobierno de Luis Alberto Monge, prácticamente las luchas de los trabajadores, de los obreros bananeros, fue liquidada. Fue liquidada por medio de dos mecanismos. Uno, la represión, lógicamente, en primer lugar. Las huelgas bananeras fueron brutalmente reprimidas, con muertos y heridos. Eso, lo que pasa es que la gente ahora fácilmente tiende a olvidarlos. En la última huelga bananera de 1984, de la United Fruit Company, en el sur, hubo, creo que, si mal no recuerdo, 2 o 3 muertos. Y varios heridos y muchos detenidos. Y lo mismo el sector bananero del Atlántico, Río Frío, Valle de la Estrella, etc. Y el otro componente de la destrucción del movimiento obrero bananero fue el solidarismo. Solidarismo, digamos, como eje de dominación ideológica, ¿verdad? Entonces, a través de estas dos acciones, el solidarismo y la represión, prácticamente se derrotó el movimiento obrero bananero. Y cuando se derrota el movimiento obrero bananero, realmente las luchas populares pierden, en mi criterio, el principal elemento de apoyo de esas luchas. Y el principal incidente de esas en la economía nacional, que tenía la paralización
por ejemplo, en la producción bananera. Entonces, que es muy diferente a la protesta social ahora, que es más de calle, ¿verdad? Y no tenemos paralización del factor económico, digamos, que es donde más le duele al capital la lucha. Y el movimiento campesino reprimido, las ocupaciones de tierra, recuerdo la última, que recuerdo la de Pavón, de Portalón, en Quepos. También fue reprimida por el gobierno de Luis Alberto Monge y hubo 2 muertos y varios heridos. Entonces, y con Luis Alberto se inicia el modelo neoliberal, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos notar que ahí el modelo neoliberal tiene que desarrollarse, ese nuevo sistema de reproducción del capital tiene que desarrollarse sin resistencia popular, sin que existan sindicatos, organizaciones campesinas muy fuertes. Y ya con lo interesante, tal vez, para que después se analice, es que con Luis Alberto Monge se da una lucha muy importante en San José y en los principales capitales de provincia, que fue la lucha contra el aumento de las tarifas eléctricas. Eso fue como a mediados del gobierno de Luis Alberto. Y esa fue una lucha muy parecida a la del Combo del ICE, con bloqueos de calles, pero no hubo, digamos, detenidos ni una represión muy fuerte en ese sentido. Pero lo que indico es que hay un poco la lucha social ya empieza como a trasladarse a las ciudades. Empieza a ser una lucha urbana, ¿verdad? Entonces, por eso los bloqueos siempre existieron en las zonas bananeras. Cuando había una huelga, prácticamente se bloqueaban todas las calles, los sindicatos bloqueaban todas las vías de acceso y un lugar en donde solo transitaba con permisos que el sindicato daba, ¿verdad? Pero ya al trasladarse la lucha al sector urbano, digamos, y importante que eso sí que lo apunta Marcela muy bien, es el factor, el uso de la judicialidad, de los tribunales, de los jueces, en contra de la protesta social, que tal vez es una característica muy nueva de todo este proceso, ¿verdad? Porque antes de Calderón, en 1990, ir a una huelga era un delito, es decir, estaba tipificado así en el Código Penal como delito, ¿verdad? Participar en una huelga era delito que podía ser usted condenado recuerdo que a 3 a 5 años, me parece. Eso se derogó después porque era una barbaridad, ¿verdad? La OIT intervino y todo eso. Se derogó la tipificación como delito de la huelga. Ahora nuevamente no se prohíben las huelgas, pero bueno, no se prohíben en general, pero se prohíben los servicios esenciales y en muchos otros lugares. Entonces es interesante que pienso yo que la represión ahora, en los últimos años, va adquiriendo cada vez una preponderancia mayor que la hegemonía ideológica. Es decir, estos 2 elementos con los cuales se ejerce la dominación, que es represión y ideología, ¿verdad? Como que ahora la represión está empezando a ocupar uno de los principales lugares en este sistema de dominación. Entonces es muy interesante todo esto que desde luego tenemos que seguir. Nosotros tenemos un foro en lo que decía Brian, un foro que se llama Democracia,
participativo, porque yo pienso que la lucha por la defensa de la democracia debe ser un elemento muy importante de los sectores sociales. Porque todo esto, lo que ha mencionado Marcela, es una reducción de la democracia participativa, de la democracia en general, que es que el movimiento social necesariamente encuentra otro en este momento se los está cerrando, que cuando no escuchan al movimiento social, el movimiento social tiene que protestar, pero les están cerrando también esos caminos y eso es muy peligroso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tal vez, Brian, invitar a la gente que participe en este foro de democracia participativa para profundizar más en todos estos temas. Claro, ahí como comentaba tal vez al inicio, no me acuerdo si fue al inicio propiamente de la actividad o en la tertulia previa, mientras esperábamos a que se conectara la gente, pueden conocer un poco más acerca de este foro en la dirección confluenciasolidaria.org. Ahí pueden ver un poco los ejes de trabajo. Con solo googlearlo también, Confluencia Solidaria, ahí van a poder establecer contacto y vincularse. Tenemos 3 manos levantadas por acá, así que, bueno, a continuación sería Irma Arguedas, luego Mario Alberto Villalobos, luego Rafael López, en ese orden. Okay. Adelante, Irma. Gracias. Bueno, yo también quería reconocer la exposición de Marcela y reconocer también el acompañamiento, porque es una situación tan grave que me parece esencial un acompañamiento cercano y muy calificado en esta situación. Nada más quería referirme, hay muchas cosas, por ejemplo, me parece muy interesante lo que Oscar acaba de decir de los jueces, muy interesante y muy preocupante, pero quería referirme específicamente al tema de la formación de los policías. Da la impresión, lo que Marcela decía, que ahora estudian menos, da la impresión que no interesa que tengan una buena formación, pero que sí hay como un tipo de entrenamiento para provocar y para tener comportamientos arbitrarios que enojan a la gente que está protestando. Entonces eso me parece que es un tema importante porque creo que es algo deliberado. El no favorecer el diálogo, el no favorecer la resolución de algún desacuerdo que se dé sobre la marcha y más bien provocar en uno de los casos que Marcela comenta, hay un muchacho que dice que el policía lo empujó. Entonces creo que eso pasa mucho, provocar y hacer cosas que enojan a la gente, que la sacan tal vez de su control para luego justificar la represión. Creo que esa es una cosa que a mí me preocupa y me parece que es deliberada. Gracias. Muchas gracias. Continuaba en el orden de la palabra Mario Alberto. Hola, ¿nos escuchás, Mario? Él se escucha muy Sí, bajito. que hable primero Rafa. Ok, está bien, adelante. También tenemos a don Héctor ahí en lista. Pero adelante, Rafa. Hola. ¿Nos escuchas, Rafael?
Buenas noches, amigos. Yo no sé si, porque estoy subiendo aquí a San José de la Montaña. Bueno, agradecerle a Marcela por la exposición. Parece que se está cortando un poco. No se escucha. Hola, si no, adelante. Sí. Sí. Bueno, tal vez ahí para quitar. Sí, no, tal vez iba a hablar de este tema, pero me fue un poco, pero una versión importante que esto se tiene que con esto es que nadie ha hablado de el costo que tiene para el país, juicios, jueces, salas, todo ese montón de trámite para una gente que lo que está haciendo es protestando nada más. Y el caso, sí, ya me recordé, el caso de Estela, ahora recién en Ochomogo, ahí está pendiente ese recurso de amparo, porque resulta que los policías ni siquiera dejaron que se iniciara la protesta. Una flagrante, una completa violación al derecho a la libre expresión. Y el cuento es el cuentito este de libre tránsito que Marcela presentó, donde el libre tránsito no tiene que ver nada con carros, y lo que dice es, y básicamente se tiene en la resolución 8020, que ahí está pendiente también ese trabajo, de ir a preguntarle a los jueces, bueno, ¿cuál es la más importante? Es ustedes de que hay que quitar los bloqueos, pero las personas no las pueden tocar. Son dos cosas diferentes. Entonces, está pendiente de hacerle esa consulta a la sala cuarta, de decirle, bueno, usted está la 80, la resolución del año 2010, sí, donde se dice a los manifestantes no se pueden tocar, y ahora sale esta otra que si hay un bloqueo, lo que pasa es que el bloqueo implica cosas en el suelo, cosas pero mientras sea bloqueo con personas, eso no se puede. Y entonces está el caso con Estela, de que ni siquiera dejaron que ellos iniciaran la protesta. Antes de iniciar la protesta ya estaba molestando, que identificaciones, que eso, y al final terminan arrestando a Estela. Entonces es muy grave, ¿verdad? Es muy grave eso. Y el otro tema es cuánto le cuesta al país todo este montón de juicios, ¿verdad? Con esto, con el cuento de aquí, la justicia pronta y cumplida está debiéndole mucho al país esto. Entonces, y tras de eso, metemos no sé cuántos juicios porque la gente está protestando. Tal vez eso. Muy bien, muchas gracias. Por ahí también don Héctor quería participar, así que adelante. Y no sé si Flora tenía la mano levantada porque parece que como que se salió y se volvió a incorporar. Entonces, adelante Héctor y bueno, si alguien más desea participar, pues luego. Bueno, igualmente quiero felicitar a Marcela por el trabajo excelente que expuso y el trabajo que viene realizando con el colectivo, ¿verdad? Me parece muy importante esta labor porque no solamente hay que conocer que se sufre esa represión, ¿verdad? O esa limitación a la protesta social, sino que también hay que traducirlo en conceptos, ¿verdad? Y me parece que en ese sentido es muy importante lo que Marcela ha hecho al sistematizar este documento. En ese sentido también agradezco que haya compartido el documento en el chat y creo que sería muy importante, Marcela, si estás de acuerdo, creo que sería muy útil, digamos, lograr traducir o convertir, o si ya lo tenés, este material en texto, de tal manera que, por ejemplo, en Surcos nos interesaría mucho publicar un artículo tuyo con digamos, con esta sistematización que has logrado hacer en relación con el tema de la criminalización de la protesta social. Como bien expuso Oscar, el tema no es un tema nuevo, ¿verdad? Es un tema, podríamos denominar, histórico. Y el tema clave es que eso no es que va a parar. Es decir, en la medida que más bien que las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las personas toman conciencia y se politizan, es decir, comprenden la necesidad de transformar las relaciones de poder que existen. En ese sentido, el mismo sistema irá encontrando otros mecanismos abiertos o sutiles para seguir criminalizando la protesta y para seguir ejerciendo la represión.
podemos pensar en los ejemplos que puso Oscar, digamos, de las luchas bananeras, por ejemplo. Podemos pensar en situaciones cruentas como la del Codo del Diablo, por ejemplo, ¿verdad? Donde una forma muy directa de no solamente criminalizar, sino desaparecer a personas, ¿verdad? De manera directa. Y que hay otros ejemplos en nuestra historia. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso va a parar? Obviamente que no va a parar, va a continuar. En el año 2018 ya preveíamos que se estaba generando un estrechamiento del espacio democrático de manera más abierta, que ya venía dándose, pero sabíamos que se iba a dar con algunas manifestaciones. Tal vez una muy evidente fue el tema de la legislación contra las huelgas. Y eso generó movimiento, generó visibilización, generó distintas formas de protesta también en torno a eso, pero hay otras más sutiles. Marcela mencionó el tema de la ley esta que estableció la flagrancia. Eso puede pasar desapercibido, puede pasar como algo inocente, simplemente como parte del sistema judicial contra la delincuencia, pero en qué medida se ha aplicado, y sabemos que hay casos como los que citó Marcela, en los cuales se ha aplicado directamente contra luchas o movimientos sociales, ¿verdad? Es decir, ese recurso. Entonces, son ejemplos simplemente de lo que ha ocurrido y de lo que va a seguir ocurriendo. Entonces, un tema de fondo que tiene relación con el tema que le interesa a este eje, que como ya se dijo es democracia participativa, participación ciudadana, rendición de cuentas, esos mecanismos están orientados precisamente a evitar la participación ciudadana. Es decir, hay muchas formas por medio de las cuales se evita la participación ciudadana. Una es, por ejemplo, el generar individualismo por medio de una sociedad excesivamente consumista, por ejemplo, ¿verdad? El individualismo, yo tengo y mientras yo tenga, que otros no tengan, no es mi problema, es el problema de los otros. Ese es el individualismo que se genera a partir de ese consumismo desenfrenado, ¿verdad? Otro elemento es el tema de los medios masivos, que aquí se comentó. A mí no me gusta llamar los medios de comunicación, porque comunicación es cuando establecemos un sentido de comunidad. Yo prefiero llamar los medios de difusión o medios masivos, para hacer la distinción. Pero esos medios obviamente también contribuyen a esa forma de evitar la participación de la ciudadanía. Ante eso, nuestra labor como movimientos sociales, como personas de la ciudadanía que tenemos un compromiso, es hacer la labor precisamente de construir conciencia. De construir conciencia que empieza por la conciencia social, es decir, a partir de las necesidades sociales, pero que tiene que convertirse en conciencia política, que es la convicción de que tienen que transformarse las relaciones de poder para poder construir una sociedad distinta, basada en la justicia, en el bien común, en la dignidad. En ese sentido, me parece que esta labor que ha hecho Marcela y que este aporte importante de hoy nos da un insumo importante en relación con esa forma más directa de evitar la participación. Es decir, una persona cualquiera podría pensar, mejor no participo, mejor no voy a este movimiento, mejor no asisto a esta reunión porque voy a ser presa también de la represión o voy a ser también señalada, ¿verdad? Entonces mejor evito y me quedo al margen. Entonces una forma también, no solamente reprimir a quienes participamos y quienes lo han sufrido de manera directa, como los casos que se señalaron, sino también es una forma de amedrentar, ¿verdad? De disuadir la participación de la ciudadanía y disuadir para que la gente se organice. Yo creo que es un trabajo muy importante que se ha hecho y me parece que, bueno, como Foro de Confluencias Solidaria, nos parece realmente significativo el aporte y también que podemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que esto se siga difundiendo y avanzando hacia una participación ciudadana real y efectiva. Muchas gracias. Pura vida, muchas gracias. Bueno, tengo en lista, yo creo que por ahí está Rafael de nuevo, vamos a ver si ahorita podamos escucharlo y no sé, ¿nos escucha Rafael? Sí, es correcto. Sí, ahora sí lo escucho, es que venía subiendo a la casa y en un momento dado se cortó la comunicación. Bueno, agradecerle a Marcela y al Centro Amigos por la Paz, ¿verdad? Este trabajo que hacen
de estar monitoreando de alguna forma estos temas de la protesta social, la criminalización y precisamente el control de los aparatos del Estado de una forma que afectan la sana convivencia del derecho constitucional también que tienen las personas de este país a nivel mundial de oponerse a las malas prácticas de sus gobernantes, ¿verdad? Eso es evidente. Un poco un elemento que nosotros hemos trabajado a nivel del programa de gestión local con un curso que se llama Construcción en la Participación de la Democracia, que lo hacemos principalmente con liderazgos comunitarios que hemos trabajado en todas las zonas del país. Uno de los elementos muy importantes que yo recalco es precisamente el deterioro sistemático de nuestro proceso democrático, ¿verdad? Cuando tenemos democracias muy débiles, ¿verdad?, que se van erupcionando, ¿verdad?, como la nuestra, y lo vemos en los últimos procesos electorales, y qué decir de los procesos locales, ¿verdad?, que son como caricaturas, ¿verdad? Los procesos electorales en los cantones son como caricaturas, ¿verdad? La mayoría de autoridades están no tan legitimadas para hacer sus funciones, pero la forma de elegir les da la forma, ¿verdad?, para estar y constituirse en el poder. Yo creo que es un elemento muy importante que debemos considerar en este tema de control que hace el sistema, ¿verdad? Controlar la protesta, de alguna forma, cerrar válvulas de escape, y eso genera todavía más presión en la olla. Y eso es lo que se ha generado en los últimos tiempos, una presión más sistemática. Lo podemos ver precisamente con el tema que ahora señalaban, el tema de la recuperación de tierras en los territorios indígenas, ¿verdad? Cosa que no debiera ser, ¿verdad? Los territorios ya son de ellos, ¿verdad? Pero ellos los tienen de recuperar. Y bueno, y tenemos líderes indígenas muertos por la recuperación de tierras. Hoy tenemos líderes indígenas amedrentados y sistematizados, ¿verdad? Casi cuestionados por terratenientes, ¿verdad? Y con toda la complacencia de algunos poderes, principalmente en el Poder Judicial, de algunos jueces de la República que tienen intereses también sobre esas tierras, y estamos hablando principalmente en el sector de Buenos Aires, ¿verdad? Del país. Yo creo que esto sí hay que tomarle mucha atención, ¿verdad? Ahí la compañera que compartía su preocupación, yo creo que es la preocupación de todos. Estamos entrando en situaciones que hoy conversaba con un amigo, profesor de la Universidad Nacional, que ya Costa Rica, esas diferencias que teníamos del Estado Social de Derecho, que de una forma a veces los mofábamos con los compañeros, con los amigos centroamericanos, ¿verdad? Ya no están, ya el mismo sistema se ha encargado de aplanar la precariedad de la gente en todo Centroamérica. Y Costa Rica no escapó y no escapamos de esta situación, cosa que nos da precisamente una mayor preocupación, un deterioro en todos los derechos laborales. Lo vimos en este último proceso del COVID, ¿verdad? Los únicos vacunados, ¿verdad? Los primeros vacunados en el primer mes de la pandemia que se lograron fueron los empresarios, ¿verdad? Cuando rompieron el código de trabajo y bajaron la jornada laboral, mandaron a la gente a la casa sin ninguna garantía. Y hoy precisamente casi tenemos 500,000 de personas sin trabajo y sin ninguna condición, ¿verdad? Entonces el deterioro que vamos teniendo como sociedad, ¿verdad? Va alimentando cuestiones de protesta más seguidos, y obviamente lo que vamos encontrando es una tecnificación del control de las fuerzas policiales en el caso del país, y eso es peligroso. Yo quiero agradecer precisamente a los compañeros que organizaron ese evento, y los invito a seguir organizando este tipo de eventos y generando precisamente este tipo de análisis y reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el aporte. Tengo en la lista a don Álvaro Vega y Marcela, que quería hacer un par de precisiones por ahí. Adelante, Álvaro.
Sí, buenas noches. Muy agradecido a Marcela por esa valiosa exposición, muy ilustrativa y muy instructiva. Muchas gracias. Quería traer a colación una frase de José Saramago en su novela Ensayo sobre la lucidez. Hay un personaje ahí que es parte del orden represivo. En esa novela, el drama surge a partir del voto en blanco de la mayoría, de tal manera que se desata una búsqueda de cuáles son los conspiradores para que todo el pueblo, la mayoría, votara en blanco. Entonces aparece entre una frase de uno que pone Saramago en uno de los represores: hay que cortar cabezas antes de que empiecen a pensar. Aquí en Costa Rica, según Yolanda Ariamono, la forma de cortar cabezas no es tan radical, pero lo es serruchar pisos. Y efectivamente, esta forma de criminalizar la protesta es bajar el piso al movimiento social, bajarle el piso a los líderes que protestan. Y hay muchas formas, como ya se ha mencionado. Yo quisiera plantear la importancia o reafirmarla que se ha mencionado del papel de los medios, como dice Héctor, masivos de comunicación de masas, en esta coyuntura y en muchas otras, que vienen cumpliendo una función, yo diría, muy determinante en el estilo de gobierno y en las formas de contención de la protesta social. De tal manera que mi sugerencia sería en esa dirección la posibilidad de tener un segundo debate en esta misma línea sobre el papel de los medios, que sería muy importante retomar y profundizarlo, especialmente por ese tipo de estrategia que se ha incurrido desde los medios, no solo de criminalizar la protesta social, sino antes que eso también desprestigiar, estereotipando a sectores sociales que potencialmente son factores críticos y de resistencia a las políticas que están golpeando más al pueblo. Ustedes lo ven, por ejemplo, toda esta campaña feroz que hubo alrededor de los académicos jubilados. Me incluyo, aunque no estoy en los de lujo, ¿verdad? Sí, está limitado, pero hubo una campaña contra los pensionados de lujo, que es una campaña serruchapisos para bajar el perfil crítico de cierto sector académico que ha venido planteándolo, para acallar voces. Y hay una campaña fuertísima contra los empleados públicos, que es otra forma también de contener la protesta para ese tema en el marco de esta área de interés. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Marcela, que quería hacer unas precisiones, ¿verdad? Y tal vez con Flora Fernández, que la tengo ahí en lista para ir cerrando, ¿verdad? Porque ya nos agarró un poquitito tarde, que es poco tiempo para seguir conversando, pero sí, bueno, no, adelante. y hay temas que han hablado que a mí me parece que sí, que son como para continuar. Bueno, primero agradecerles, por supuesto, sus palabras a todos. Y más bien nosotros siempre somos los agradecidos, porque cuando empezamos con este tema en el 2012 realmente se nos cerraban muchísimas puertas. Hablar en contra de la policía no era un tema bienvenido en casi ningún lado. Cada vez que se hacía la campaña para los enjuiciados del 8 de noviembre, encontrábamos también muchas puertas, inclusive dentro del movimiento social, que había mucha preocupación si era tan cierto lo que estábamos diciendo o no, de que los informes policiales, de los policías mienten, que eso se ha ido comprobando más bien con el paso del tiempo, y yo sí quiero agradecerles más bien de que estemos hablando de este tema. Quiero recordarles nada más que la parte teórica yo les conté, y le agradezco a Héctor, podríamos sí hablar de hacer un artículo, ¿verdad? Algo así, pero recuerden que aquí también
como esto es colectivo, mucho de lo teórico ha sido el licenciado Armando Navarro, quien ha trabajado y ha profundizado esta parte teórica. Y pues sí, gracias, Héctor. Podríamos hablar de hacer algo, ¿verdad?, más adelante. El colectivo Derecho a la Protesta ha estado como un poco dormido durante el año 2020, por supuesto, pero el 2019 también. El finado Daniel Soto decía que era pieza muy importante del colectivo, que generalmente se reactiva durante las emergencias, ¿verdad? Cuando detienen a la gente y hay que salir corriendo a ver cómo se acompaña a la gente, y entonces ahí es donde tienen la mayor reactivación. En Naila, que fue la primera persona que habló, Naila es una de las personas que durante el 2019 intentó más, en principios del 20 yo creo también, o durante el 20, de tratar de reactivar, porque por ejemplo estos casos como el del 2019, los estudiantes de San Ramón o los estudiantes que son ambos de la Universidad de Costa Rica y los estudiantes de la sede de Rodrigo Facio, que están en procesos judiciales, están ahí todavía en procesos judiciales, ¿verdad? Entonces es eso, el colectivo ha estado un poquito dormido, ¿verdad? Y requiere mayor trabajo de parte de las organizaciones y las personas. Ahora, algo que decía Oscar Madrigal, me parece, que hablaba de que esto, y todo lo tenemos claro, esto ya sucedía. Lo que pasa ahora es que la violencia es más sutil, ¿verdad? Esa es como la diferencia. Eso de bajarle el piso que decía Álvaro es básicamente por ahí el asunto, esa sutileza. Yo en el 2013 tuve la posibilidad de participar en la plataforma de prevención de las violencias, que íbamos a El Salvador, a Honduras, en Nicaragua primero, luego Honduras y El Salvador. Y una de las cosas que más sorprendía a los compañeros y compañeras centroamericanos es que estuviéramos hablando de esto en Costa Rica, porque en Costa Rica no pasa nada, ¿verdad? Y aquí no pasa nada, aquí no pasan esas cosas. Claro, no tenemos los muertos de otros países, pero aquí tampoco, según la percepción, aquí no pasan esas cosas. Y entonces, por supuesto, hablar de esto era como complicado. ¿Cómo? ¿Sabe? Si alguien se distraía y me veía haciendo la presentación, decía, suave, pero ¿de qué están hablando? ¿Es Costa Rica? ¿Dónde era? ¿Verdad? Porque no era así. Una compañera en Nicaragua llegó a una descripción, a una frase que como que resumió todo. Decía que Costa Rica éramos como la mujer que sufría violencia doméstica de parte de un marido muy respetable, y que así somos Costa Rica, y que eso es todo un tema, ¿verdad? Entonces había una compañera muy joven que decía, es que cada vez que vamos a un encuentro en Centroamérica hay que ir a desmitificar, era a romper el mito. Y dentro de ese mito, muy tradicional, es el tema de que no tenemos ejército. Y por tanto, lo que ahora Irma también hablaba de la formación, y también creo que fue Naila, también lo mencionó, el tema de la formación y la capacitación es un tema para el Centro de Amigos para la Paz, incluso más antiguo que todo este tema de la criminalización de la protesta. El Centro de Amigos es parte del Observatorio de la Escuela de las Américas, SOA Watch, que está en Estados Unidos, que fundó el padre Roy Burgó, y es una protesta que tiene ya 30 años, ¿verdad? Más de 30 años, que se hace por la forma en que se está capacitando y formando a los miembros de los ejércitos de América Latina y a las policías de América Latina. Nosotros, desde que se habló de que se había terminado el ejército, hemos seguido mandando nuestros policías a lo que antes era la Escuela de las Américas en Panamá, hasta lo que hoy es el Instituto, ¿verdad?, de Cooperación del Hemisferio, que es ¿verdad?, que está en Fort Benning, que es una escuela militar en Estados Unidos, y el Instituto de Cooperación depende del Comando Sur. Y hay un convenio para que nuestros policías vayan ahí. Más allá, además de eso, tenemos instructores, o sea, eso nosotros sí lo tenemos comprobado, colombianos, israelíes, guatemaltecos, pero además tenemos un convenio con carabineros chilenos. Entonces, eso sería como para otro, ¿verdad? Para otra conversa. Podríamos invitar también a José Solano, que es un compañero también de aquí de la organización, que trabaja mucho ese tema del mito del ejército y el mito y de todo lo que es la militarización, donde tenemos un director de fuerza pública que no solo es graduado en carabineros chilenos, sino tiene el grado de instructor, se casó, no sé si está casado con una chilena o una costarricense, pero el hijo es chileno, y el hijo en este momento, y él lo dice muy orgulloso,
que está empezando su carrera en Carabineros Chilenos. Entonces, de pronto no nos puede parecer tan extraño la persecución a comunicadores, porque eso es lo que hacen en Carabineros Chilenos en este momento. Están persiguiendo en Chile, en medio de las protestas de Chile, a los comunicadores. Entonces, podríamos profundizar más y nada más quería no dejar el tema de los medios de comunicación masiva. Naila ya lo ha traído varias veces al colectivo. ¿Por qué? Porque es tan importante, porque es quien crea la percepción del opositor, ¿verdad? Esa percepción negativa del opositor es creada mucho por los medios de comunicación que hablan del zafarrancho, de lo revoltoso, del que hace el problema y lo van construyendo. Asunto que sí se ha desmitificado en este 2020. Cuando, por ejemplo, hablamos con gente en Cañas, mucha gente pregunta, ¿pero de dónde salieron estos policías? Y uno lo ve, o sea, en todas las redes sociales, todo lo que pasó en el 2020, la gente comienza a decir, pero algo sucedió, ¿de dónde salieron? ¿Por qué me llevan a juicio si yo no soy un criminal? Me dijo una persona de Sarapiquí. Y nosotros lamentablemente lo hemos normalizado tanto, nos parece normal que nos lleven a juicio a la gente, que vaya hasta algunos de nosotros, como le pasó a Estela, ¿verdad? Lo vamos normalizando y no debe ser normal, o sea, no debe ser normal. Y el 2020, lamentablemente, porque ha sido un proceso muy difícil para las comunidades y la gente que ha estado protestando, han caído en cuenta de que ese opositor o esa percepción del opositor que tenían en sus pantallas de televisión, en los radios o en los medios de comunicación masiva, no era tal, ¿verdad? Entonces ya no somos tan terribles ahora los que protestamos. Esas precisiones serían. Gracias. Muchas gracias. Ya para ir cerrando, quizás a Flora Fernández, que había solicitado la palabra. Adelante. Muy breve. En primer lugar, pues me parece maravillosa esta presentación de Marcela. Me sorprendió el nivel de conocimientos, la calidad. Lamentablemente se me fue la batería un ratito y me desconecté, pero bueno, espero poder ver la presentación de nuevo. Hay un principio elemental en la protesta. Ninguno de nosotros, ni que estemos rematadamente locos, salimos a protestar, como dicen, si el suelo está parejo. Si la gente sale a protestar es por algo. Recuerdo el año pasado, algo que me pareció insólito fue una mujer en la playa que sale a protestar porque le tenían el negocio cerrado y bueno, se armó tremendo zafarrancho, la arrestaron, la soltaron, todo. Entonces, el elemento de que la gente protesta por algo es porque hay una razón para el malestar. Ninguno de nosotros hemos salido nunca a la calle porque nos picó un bicho y porque ese día andábamos de mal carácter y entonces nos da por protestar. La otra que me llama la atención, estaba viendo esta semana en Francia, donde se abalanzan 3 policías contra un manifestante. Y pienso, ¿por qué los manifestantes no reaccionan y se tiran 20 contra las 3 policías y los neutralizan? Aquí en Costa Rica yo he visto pasar eso, es decir, que viene un policía, se le tira encima a un manifestante y se van el montón de manifestantes encima. Yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a trabajar en la gente, que no seamos tan terriblemente pasivos ante la agresión de la policía. Y ahora que tenemos todo el mundo teléfonos y cámaras y podemos hacer video, grabar lo que está sucediendo. Me parece que es algo que tenemos que empezar a meter en la mente, es cuántos somos nosotros, cuántos son ellos, y aquí quién está pagando para que esta gente esté encima, masacrando muchas veces, maltratando fuertemente, porque yo he visto gente que le han arrancado dientes de un garrotazo y cosas por el estilo. Entonces, creo que tenemos que ir haciendo en la mente de la gente quién manda aquí. Y muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. La verdad, creo que fue una actividad muy provechosa. Pudimos conversar bastante, tocar temas muy importantes, muy presentes, ya que esta situación de la pandemia ha sido complicada, creo yo, para
el tema de los movimientos sociales, pero aún así hubo gente en las calles y hubo gente que sufrió represión, y pues creo que hay que hacer un esfuerzo para no dejar este tema de lado. Agradecerle muchísimo a las personas participantes. Creo que vamos cerrando. Recordarles que el Foro Confluencia Solidaria está pues como a un clic de distancia. A veces es complicado, desde luego, el tema de la conectividad, pero si buscan en internet la plataforma, ahí podrán encontrar los contactos, un correo, incluso un número de teléfono. Pueden acercarse y ojalá que puedan sumarse a esta iniciativa y podamos ir construyendo colectivamente algunas propuestas para avanzar, ¿verdad? Ya sea en este tema relacionado con la democracia o con formas de participación social, comunitaria, como en otros de los ejes, ¿verdad?, que trabaja el foro. Así que, pues nada, de nuevo agradecerles muchísimo el espacio y pues espero podamos encontrarnos luego. Así que hasta luego. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Y a Hasta luego, Marcela. gracias. Gracias. Buenas Luego, noches. hasta luego, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao. Chao.